tutorial de hoy vamos a realizar una blusa para mujer en talle L. Próximamente publicaré las indicaciones para otros talles en mi página web pasopasocrochet.com. En el día de hoy vamos a realizar esta blusa para mujer en talle L. Esta blusa está tejida con el punto llamado encaje de brujas. Y antes de continuar les voy a mostrar un poquito en qué consiste este punto. Acá tengo una muestrita. Bueno, acá tenemos el punto. Este punto se va tejiendo desde acá. Empezamos a hacer filas hasta llegar a la cantidad indicada de filas. Una vez que terminamos de hacer esas filas van a ver que hacemos este semicírculo, que también son filas, y de ahí volvemos de nuevo a tejer por este lado, pero van a ver que esta vuelta, cuando ya regresamos, vamos uniendo lo que es esta vuelta con la primera hilera que hicimos. Lo podemos llamar hilera o como ustedes quieran. A veces yo lo llamo filas de ida y a esta la llamo fila de regreso. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero en sí el tejido consiste en tejer aquí filas, dar la vueltita y volver a tejer filas. Bueno, todo esto de acá, toda esta franja, es un motivo y van a ver que tiene forma de gota o de U. Bueno, este motivo después lo volvemos a tejer nuevamente y lo vamos uniendo, ya sea el segundo motivo al primero o el tercero al segundo, y vamos tejiendo de esa forma. Van a ver que la blusa lo tejí en forma transversal, es decir que tejí de costado y no de arriba para abajo ni de abajo para arriba, es decir que comenzamos tejiendo de costado. Empecé por la espalda y en la espalda hicimos primero 6 motivos. Después de hacer los motivos de la espalda comencé a tejer a continuación la manga. Van a ver que en la manga también tenemos los mismos motivos que en forma de U o gotita, pero más chiquitos. Para las mangas realicé 5 motivos. Una vez que terminé de hacer los 5 motivos, volví a tejer los motivos grandes. En este caso sería ya la delantera, y el primer motivo de la delantera lo que hacemos es unirlo con la parte de la espalda. Después seguimos tejiendo como tejimos la espalda hasta tener en la delantera 7 motivos. Una vez que terminamos de tejer la delantera, continuamos tejiendo la otra manga, que se teje de la misma forma que tejimos la primera. Y una vez que terminamos de hacer la manga, van a ver que yo en la espalda había hecho 6 motivos y en la delantera 7, es decir que en la espalda me falta un motivo, y ese último motivo nos sirvió para unir la espalda y la delantera. Una vez que terminamos de hacer todo el cuerpo, van a ver que esto nos queda muy amplio. Para ello hicimos un pequeño canesú, que en realidad son 3 filas que vamos repitiendo a lo largo de todo el tejido. Van a ver que la fila 2 y 3 son buenas para que sea la fila final. Es decir que nosotros podemos ir tejiendo, repitiéndose estas filas, y cuando veamos que el canesú nos queda bien, entonces ya paramos de tejer. En mi caso yo hice en total 6 filas y es un canesú mediano, no es ni muy escotado ni muy cerrado. Pero si ustedes lo quieren más cerrado, entonces siguen tejiendo más filas. Y también si lo quieren más escotado, hacen menos filas. También van a ver que esta blusa es muy amplia. El ancho que tengo acá a la altura, que sería del pecho, no es el mismo que tenemos abajo. Van a ver que abajo es sumamente ancho, y esto, lo que sea el ancho, lo podemos modificar. Es decir que nosotros podemos hacer que esta blusa, en vez de que sea muy ancha, sea más recta. En ese caso les voy a mostrar cómo modificamos. Van a ver que nosotros, aquí tengo el motivo para que ustedes se den cuenta a dónde vamos a ir modificando. Nosotros vamos tejiendo filas, y a medida que vamos tejiendo filas vamos haciendo aumentos en la parte de las varetas. Vamos aumentando más varetas.
Lo que podemos hacer para que nos quede ancho, no quede tan ancho, es, por ejemplo, en mi caso yo tejí hasta tener 6 varetas. Después tejí recto, pero siempre con 6 varetas como final. Ustedes, si quieren, pueden dejarlo con 5 varetas el final o con 4 varetas. Es decir, que una vez que hicimos aumento hasta llegar a 4 varetas, después seguimos tejiendo recto hasta llegar a la cantidad de filas que necesitemos para el largo. Además de modificar el ancho, también podemos modificar el largo. En este caso, para este talle yo hice 31 filas, después hice 11 filas para el semicírculo y nuevamente 31 filas de regreso. En este caso, si lo queremos más cortito, podemos hacer menos filas. Por ejemplo, en vez de hacer 31, podemos hacer 25 filas, 27 filas, de acuerdo al gusto de cada uno. Acá vamos a tener en cuenta lo siguiente: siempre el número de filas que tejamos tiene que ser impar. Si queremos hacerlo más chiquito, bueno, será 25, 27, 29, es decir, siempre fila impar. Y si lo queremos más largo, queremos que sea más largo, tejemos también más filas, pero siempre también tiene que ser impar. Puede ser 35, 37, etc. Es decir, que nosotros vamos a ir modificando el ancho y el largo y solo vamos a tener en cuenta que sea una fila impar. Y de esta forma explicamos cómo nosotros podemos modificar la blusa. Y acuérdense que la semana que viene o esta vamos a estar publicando las indicaciones para otros talles. Ahora pasamos al listado de materiales y después a la ejecución de la prenda. Lista de materiales. Vamos a utilizar 240 gramos de hilo de algodón con seda, aguja crochet de 3 milímetros, tijera, aguja lanera y cinta métrica. Vamos a tejer la espalda, pero antes que nada les quería mostrar un poco de cómo se teje el encaje de brujas para que ustedes tengan una idea de cuál es el sentido del tejido. Nosotros empezamos tejiendo desde acá y se teje de esta forma. Van a ver que vamos a ir tejiendo así, esta línea. Llegamos hasta ahí, damos la vuelta y volvemos a tejer por esta parte, de nuevo hasta llegar al final. Y nuevamente volvemos a tejer por este lado. Tejemos esta parte, hasta acá. Y de nuevo volvemos a dar la vuelta. Van a ver que es como forma zigzag. El tejido va de esta forma. Así, 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 así. De esa forma vamos a ir tejiendo. Bueno, ahora vamos a empezar. Para comenzar vamos a realizar 7 cadenas. Ahora vamos a hacer la primera fila. Yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta cadena voy a hacer una vareta. Y ahora en la cadena que sigue realizo nuevamente otra vareta. En total voy a hacer 2 varetas. De esta forma hice la primera fila. Damos la vuelta del tejido y vamos a empezar la segunda fila. Hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y realizo 2 varetas sobre las 2 varetas de la fila anterior. 1 y 2 varetas. Terminamos de hacer la fila 2. Ahora vamos a hacer la fila 3. Damos vuelta el tejido, hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a tejer 2 varetas sobre las 2 varetas de la fila anterior. 1, 2. Hicimos la tercera fila. Damos vuelta el tejido y volvemos a repetir nuevamente las secuencias anteriores. En total, de esta forma vamos a hacer 5 filas. Ya hice 3, ahora voy a hacer la cuarta. Nuevamente hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora hago 2 varetas sobre las 2 varetas de la fila anterior. Terminamos la cuarta fila, ahora hacemos la quinta, volvemos de nuevo a repetir, hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a tejer 2 varetas sobre las 2 varetas de la fila anterior. 1 y 2 varetas. Ahora vamos a hacer la fila sexta y en la fila sexta vamos a hacer un aumento sobre las varetas. Doy vuelta el tejido, como siempre empiezo haciendo 5 cadenitas. 1, 2,
3, 4 y 5. Ahora, vamos a hacer un aumento en la vareta que sigue. Hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora tejo una vareta sobre la vareta que sigue. De esta forma terminamos de hacer la fila 6. Ahora, damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 7. Siempre para comenzar todas las filas vamos a hacer siempre 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora vamos a tejer sobre las varetas de la fila anterior. En este caso, como hicimos un aumento, vamos a tener 3 varetas, entonces vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Terminamos de hacer la fila 7, ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 8, nuevamente siempre empezamos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tejo varetas sobre las varetas de la fila anterior, en este caso son 3. 1, 2 y 3. Terminamos de hacer la fila número 8, damos vuelta el tejido, hacemos la fila 9. Como siempre, acuérdense, siempre empezamos la fila con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora trabajo 3 varetas sobre las 3 varetas de la fila anterior. 1, 2 y 3. De esta forma terminé de hacer la fila número 9. Ahora vamos a hacer la fila número 10. Hacemos nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tejo 3 varetas sobre las 3 varetas de la fila anterior. 1, 2 y 3. Ahora, damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 11, y en la fila 11 vamos a volver a hacer un aumento. Pero siempre acuérdense que empezamos todas las filas con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, vamos a tejer primero una vareta, y en la vareta, en la segunda que viene, que es la del medio, voy a hacer el aumento. Hacemos una vareta, ahora vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar, y ahora tejo una vareta sobre la vareta que sigue. De esta forma terminamos la fila 11, ahora vamos a hacer la fila 12. Doy vuelta el tejido, nuevamente empiezo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. En este caso, como hicimos un aumento en la fila anterior, ahora tejemos 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a dejar acá indicaciones porque van a ver que tejimos la fila número 12, ahora vamos a tejer la 13, la 14 y la 15, tal cual tejimos esta última fila, es decir que vamos a hacer 5 cadenas y después 4 varetas. Bueno, tejemos hasta entonces hasta la fila número 15, cuando terminemos de tejer la fila 15 volvemos nuevamente. Terminé de tejer las 4 filas sin aumentos, acuérdense, una fila con aumento, 4 filas normales, y ahora vamos a tejer la fila número 21, en la cual vamos a volver a hacer nuevamente otro aumento. Empezamos. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora voy a tejer 2 varetas, 1, 2, y en la tercera, que será la del medio, voy a hacer un aumento. Tejo una vareta y ahora vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora tejo 2 varetas sobre las varetas que siguen. Tejimos la fila 21, ahora damos vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 22. En este caso tejemos forma normal, hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora tejo varetas sobre las varetas de la fila anterior. En este caso tenemos que tejer 6. 2, 3,
4, 5 y 6 varetas. Terminamos de hacer la fila 22 y bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo igual que la fila 22, es decir, 5 cadenas, 6 varetas, hasta tener en total 31 filas contando desde la primera. Bueno, van a ver que es muy fácil. Nosotros acá ya van a ver que ya no voy a hacer más aumentos porque voy a tejer a partir del último aumento que hice, que estaba en la fila número 21, vamos a tejer 10 varetas sin aumentos. Pero si ustedes tuvieron un hilo bien finito, por ahí lo que pueden hacer es tejer 4 filas sin aumentos o 4 filas normales y volver a hacer una fila con aumentos y después seguir tejiendo hasta las 31 filas en total. Bueno, vamos a volver cuando hayamos terminado de hacer 31 filas. Terminé de tejer las 31 filas y aquí voy a medir para que ustedes tengan una referencia de cuánto mide. Esto va a ser mi blusa final. Esta es una muestra para enseñarles el punto. Van a ver que estoy usando dos tipos de materiales. Este es un hilo de algodón semigrueso y este también es un hilo de algodón pero con seda y es más finito, un poquito más fino que en este. Bueno, vamos a medir, van a ver que ya así puesto ya, van a ver que este ya me queda más grande, aunque a los dos los tejí con la misma medida de aguja. Bueno, vamos a medir en la muestra final, la que yo voy a hacer con ese hilado, me da 40 centímetros de largo. Si ustedes lo quieren un poco más largo, estos 40 centímetros de largo no son los finales porque van a ver que después vamos a agregar, para hacer después la parte final, vamos a agregar como un pequeño canesú que van a ser como 7 centímetros más. 7 a 8 centímetros más, es decir que esta no es la medida final. Bueno, pero si queremos hacerlo más largo, entonces vamos a seguir tejiendo más filas, pero siempre la cantidad que tejamos de filas tiene que ser impar. Es decir que yo tengo 31, ustedes pueden tejer 33, 35, 37 o la cantidad que necesiten, pero tiene que ser número impar para que les quede bien el motivo. Vamos a continuar con el tejido y ahora vamos a tejer esto que va a ser un semicírculo, y para que sea una mejor explicación y no se confundan, yo voy a llamar al semicírculo fila 1, es decir que no voy a decir fila 32, sino voy a empezar con la fila 1 del semicírculo. De esta forma, sin importar la cantidad de filas que ustedes tejan, ustedes si tienen algún problema en esta parte me dicen la fila tanto del semicírculo, entonces yo sé cuál o dónde está la falla. Bueno, vamos a continuar, entonces yo voy a llamar fila 1 del semicírculo y vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, voy a tejer 2 varetas, hago la primera vareta y ahora hago la segunda. Hasta aquí todo normal. Ahora vamos a tejer 2 media varetas, 1 y 2, y ahora tejo 2 puntos bajos, 1, 2. Van a ver que esta es la fila número 1 y van a ver que acá empezamos 2 varetas, 2 media varetas y 1 vareta. Esto hace que esta parte quede más chiquita y esta quede más grande para poder dar la vueltita de semicírculo. Ahora, por ejemplo, yo tengo 6 puntos. Si ustedes tienen más, por ejemplo, en vez hicieron más aumento y tienen 7 varetas, 8 varetas, entonces vamos distribuyendo los puntos. Por ejemplo, si fueran 7 varetas, entonces yo tejería 3 varetas, 2 media varetas y 2 puntos bajos. Y así, mientras vamos aumentando más puntos, podemos ir dividiendo después estas cantidades en varetas, media varetas y puntos bajos. Bueno, terminamos de hacer entonces la primera fila. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Vamos a hacer una cadena, ahora hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, y ahora hacemos 2 media varetas, 1, 2, y ahora hacemos 2 varetas, 1 y 2. Van a ver que terminamos de hacer la fila 2 y que al comenzar la fila no hicimos las cadenas. ¿Por qué? Porque aquí va a quedar bien chiquitito, entonces no hace falta que hagamos este tipo de cadenitas. Entonces la fila 2, acuérdense que nunca lleva las cadenas o las 5 cadenas. Bueno, ahora volvemos a hacer de nuevo la fila 3 y en la fila 3 volvemos a repetir lo que hicimos la fila número
1. Nuevamente, tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tejo nuevamente 2 varetas, 1, 2, y ahora tejo 2 media varetas, 1, 2, y ahora tejo 2 puntos bajos, 1, 2. Terminamos de hacer la fila 3, damos vuelta el tejido y hacemos la fila 4. Y la fila 4 es igual que la fila 2. Acuérdense que en este lado ya no hacemos, que estamos dando la vueltita, no hacemos las cadenas. Entonces hacemos solamente una cadenita para entrar a la labor y hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, ahora 2 media varetas, 1, 2, y ahora 2 varetas, 1 y 2. De esta forma terminamos de hacer la fila número 4. Damos vuelta el tejido y ahora vamos a tejer la fila 5, que es repetición de la fila 1 o 3. Nuevamente hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hago 2 varetas, 1, 2, ahora hago 2 media varetas, 1, 2, y ahora hago 2 puntos bajos, 1, 2. Terminamos de hacer la fila 5, doy vuelta el tejido y hago la fila 6, al igual que hice la fila 4. Bueno, vamos a dejar indicaciones. En total voy a tejer, ya hicimos las 5, vamos a tejer la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10, tal cual lo explicamos. Terminé de tejer las 4 filas que habíamos pedido. Ahora voy a hacer la última fila de este semicírculo y van a ver que cuando termine esta fila, en total vamos a tejer por el semicírculo 11 filas. Bueno, hacemos la fila número 11, se vuelve a repetir tal cual hicimos la fila 1, es decir que hago 5 cadenas. Ahora tejo 2 varetas, 1, 2, ahora 2 media varetas, 1, 2, y ahora 2 puntos bajos, 1, 2. Bueno, vamos a contar las filas del semicírculo que comienzan acá. Acuérdense que se cuenta desde el momento donde nosotros empezamos a trabajar con media varetas y puntos bajos. Si contamos van a ver que tenemos 11. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 filas. Y ahora vamos a volver a trabajar esta secuencia de nuevo, pero en este caso tenemos que empezar a unir, porque si no nos va a quedar como otra línea recta como esta y no tendría sentido. Entonces tenemos que empezar a unir, a encastrar ambas piezas. Bueno, vamos a comenzar. Entonces voy a empezar a tejer. En realidad sería, se teje igual que esto, que las 31 filas, pero tejemos a la inversa. Acuérdense que nosotros empezábamos con filas con 2 varetas. En este caso empezamos la fila con 6 varetas, pero vamos tejiendo la misma secuencia. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora tenemos que tejer 31 filas y les voy a mostrar cómo. Bueno, vamos a hacer la primera fila. Voy a hacer 2 cadenas. Para comenzar la fila siempre vamos a hacer 2 cadenas. Y ahora van a ver que aquí tengo estas pestañitas en las cuales yo voy a ir uniendo la segunda parte. Entonces, hice 2 cadenas, ahora 1 con un punto bajo sobre esta pestañita, sobre la primera que viene, ¿no? Y ahora tejo 2 cadenas. Ahora doy vuelta el tejido y sigo tejiendo ahora varetas sobre los puntos de la fila anterior. En este caso tenemos 6 puntos, entonces tejemos 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta forma hicimos la fila 1 de la vuelta, del regreso, digamos. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. La fila 2 va a ser la normal, es decir, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y hago varetas sobre la vareta. En este caso son 6. Hago
1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta forma hicimos la fila número 2. Ahora vamos a hacer la fila 3 y van a ver que fila 1 y 2 se van repitiendo. Entonces yo hice la fila 2. Ahora la fila 3 es tal cual hicimos la fila 1. Es decir, que tejo 2 cadenitas, 1, 2, y ahora vuelvo a unir con la pestaña que sigue, que sería esta. Hago un punto bajo, tejo 2 cadenas, damos vuelta el tejido para tejer sobre las varetas de la fila anterior. Tenemos que tejer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Terminamos de hacer la fila 4. Van a ver que vamos repitiendo fila 1, fila 2, fila 2. Esta sería la vuelta del tejido o el regreso, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, vamos a tejer la fila 5, volvemos a mostrar. Siempre la fila 5 va a ser la normal, la que veníamos tejiendo, que son 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora varetas sobre la vareta de la fila anterior. En este caso tenemos 6, entonces tejemos 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a estirar un poco el hilo porque se me está trabando mucho. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 4. Ahora vamos a hacer la fila 5 nuevamente. Acuérdense que volvemos a repetir lo que hicimos en la fila 1. Hacemos 2 cadenas, 1, 2, y unimos con el primer arquito de 5 cadenas que tengamos, con un punto bajo. Ahora tejo 2 cadenas, doy vuelta el tejido y vuelvo a tejer sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, aquí vamos a dejar indicaciones porque ya nosotros tejimos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, contemos bien. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Ahora vamos a tejer 5 filas más repitiendo la fila 1 y 2. Cuando terminemos en total las 10 filas vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer las 10 filas, vamos a contar. Tenemos que contar siempre las filas que son con varetas nada más. Entonces comienza acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. Ahora, para que ustedes entiendan el tejido y también si modificaron aquí las cantidades, acuérdense que nosotros estamos tejiendo en forma inversa esta parte. Es decir, que si aquí nosotros al comenzar veníamos haciendo aumentos para que esto quede más grande, acá cuando regresamos tenemos que hacer disminuciones. Simplemente van a ver que ustedes con mirar el tejido van a ver que esta fila es a la par de esta. Entonces la que sigue van a ver que acá tenemos un aumento. Entonces acá lo que yo tengo que hacer en la fila que sigue, que sería la 11, tengo que hacer una disminución para que me queden 5 varetas. Entonces van a ver que vamos trabajando en forma inversa. Acá nosotros veníamos aumentando, en cambio acá nosotros al volver vamos haciendo disminuciones. Bueno, vamos a hacer la fila 11. Van a ver que lo único que cambia acá en este lugar son las varetas o las disminuciones, pero después la secuencia va igual. Bueno, empezamos entonces la fila 11, vamos a hacer 2 cadenitas, vamos a unir con la pestañita que sigue, con un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenitas, damos vuelta el tejido y ahora, cuando tejemos las varetas acá, acuérdense que tenemos que hacer una disminución y al igual que hacíamos el aumento, la disminución siempre voy a tratar de hacerlo en el centro. Entonces, primero voy a tejer 2 varetas, 1, 2 y ahora voy a hacer la disminución. Acuérdense que son 2 varetas que se convierten en una. Voy a tejer la primera vareta. La dejamos en suspenso, ahora tejo la segunda, hago una lazada y tejo la segunda vareta. Y cuando tengo 3 puntos en la aguja, tomo una lazada y cierro. De esta forma hicimos una disminución. Ahora trabajo
2 varetas comunes, 1 y 2. De esta forma hicimos la fila 11. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila número 12. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora tejemos varetas sobre las varetas. En total vamos a hacer 5 porque hicimos una disminución en la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Y ahora seguimos tejiendo de forma normal la secuencia. Es decir, que vuelvo a hacer la fila que sigue, que sería la número 13. Hago 2 cadenas, 1, 2. Ahora hago un punto bajo sobre el arquito que sigue. Hacemos 2 cadenas. Y ahora damos vuelta el tejido y tejemos varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4 y 5 varetas. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque la secuencia la tenemos que tejer a la inversa de lo que hicimos en este lugar. Es decir, que si yo hice una fila de disminución, ahora hago 4 filas normales, yo ya tejí 1, 2, y ahora entonces nos faltaría tejer 2 filas más, en total tiene que ser 4, y nuevamente vuelvo a hacer una disminución. Después vuelvo a tejer 4 filas normales, otra vez una disminución. Bueno, entonces ahora tejemos 2 filas más normales, es decir, que tengan solamente 5 varetas y después volvemos nuevamente para hacer otra fila de disminución. Vamos a continuar, van a ver que tejí 4 filas normales, es decir, que hicimos una fila de disminución en la fila 11 y después tejimos 4 filas normales, 1, 2, 3, 4 y ahora nuevamente vamos a hacer una fila de disminución. Siempre si ustedes quieren corroborar si está bien, vean, van a ver que estas están como si fueran en la misma línea, van a ver que del otro lado aquí hay un aumento, entonces siempre me va a coincidir la fila de aumento con la fila de disminución. Bueno, vamos a hacer entonces esta fila con disminución que sería la número 16. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución siempre tratamos de hacerlo en el centro. Voy a hacer una vareta y ahora voy a hacer la disminución. Vamos a tejer primero una vareta, la dejamos en suspenso, ahora tejemos la segunda y cuando tengo 3 puntos en la aguja tomo una lazada y cierro todo junto. Y ahora tejo varetas sobre las varetas que quedan, que serían 2, 1 y 2. De esta forma hicimos esta fila de disminución y ahora continuamos nuevamente tejiendo 4 filas normales. Hacemos 2 cadenas, tejo un punto bajo sobre el arquito que sigue, tejo 2 cadenas y ahora damos la vuelta y tejemos varetas sobre las varetas. 1, 2, 3 y en este caso acuérdense que tenemos 4 varetas por la disminución que hicimos en la fila anterior. De nuevo damos vuelta el tejido y hacemos la fila que sigue y ahora así en fila normal sin hacer disminuciones hacemos 5 cadenas, ahora hacemos varetas sobre las varetas, en este caso son 4, 1, 2, 3 y 4 varetas. Y así continuamos tejiendo. En total vamos a tejer 4 filas normales, es decir que yo ya tejí 2, tejo 2 más y volvemos nuevamente para hacer otra fila de disminución. Terminé de hacer las 4 filas normales, acuérdense que hacemos una fila de disminución, después tejemos 4 filas normales, 1, 2, 3, 4 y ahora vamos a volver a hacer de nuevo una fila de disminución. Vamos a continuar, van a ver que quedé de este lado, entonces tengo que empezar haciendo 2 cadenas, ahora un punto bajo sobre las 5 cadenas, ahora 2 cadenas, damos vuelta el tejido para poder tejer la fila y hacemos una vareta y ahora vamos a hacer una disminución. Hacemos la primera vareta, la dejamos en suspenso, ahora hacemos la segunda vareta, cuando tenemos 3 puntos en la aguja tomamos una lazada y cerramos y ahora hago una vareta. De esta forma terminamos esta fila de disminución
y ahora nuevamente volvemos a tejer 4 filas normales y después de nuevo otra fila de disminución. Bueno, ahora tejemos entonces 4 filas normales y volvemos nuevamente para hacer ya lo final. Tejí las 4 filas normales, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y ahora vamos a hacer la última fila de disminución. Como van a ver, el tejido está de este lado, entonces empiezo haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tejo una vareta y ahora hago una disminución. Tejo la primera vareta, la dejo en suspenso. Ahora nuevamente vuelvo a tomar una lazada y tejo la segunda vareta. Cuando tengo 3 puntos en la aguja, tomo una lazada y cierro. De esta forma hice una fila de disminución y ahora vamos a seguir tejiendo filas normales. En total vamos a tejer 5. Al terminar las 5 van a ver que en total vamos a tener 31 filas, al igual que teníamos al comenzar. Bueno, empezamos. Yo voy a tejer las 5 filas con ustedes. Hacemos 2 cadenas. Ahora hago un punto bajo, 2 cadenas, damos vuelta el tejido y tejemos una vareta y 2 varetas. Nuevamente volvemos a dar vuelta el tejido, tejemos 5 cadenas, ahora tejemos 2 varetas, 1, 2. Hicimos ya 2 filas, ahora vamos a hacer la tercera. Hacemos 2 cadenas, hacemos un punto bajo acá, ahora tejemos 2 cadenas y damos vuelta y hacemos 2 varetas. Hasta aquí ya tejimos 3 filas, nos faltarían 2 más. Damos vuelta el tejido, hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos 2 varetas, 1, 2. Sería la cuarta fila y ahora hacemos la última. Hacemos 2 cadenitas, ahora hacemos en el último, he visto que arquito que nos queda, un punto bajo, 2 cadenitas y tejemos 2 varetas sobre las 2 varetas de la fila anterior. 1, 2. Bueno, de esta forma van a ver que terminamos de hacer un motivo. El motivo va a ser todo esto. Les voy a mostrar, esto va a ser un motivo completo. Que tenemos como una fila o podríamos decir un momento de ida, que serían las 31 filas, después las 11 filas del semicírculo y un momento de regreso que también serían 31 filas. Si ustedes cuentan desde el comienzo de acá, en total hasta llegar al final vamos a tener 31 filas. Bueno, un dato importante antes de continuar, hay que volver de nuevo a tejer esta secuencia, toda esta forma de, no sé si llamarlo U, parece una U, o como ustedes quieran. Antes de hacer esto vamos a tener en cuenta algo. Van a ver que yo hice una, ahora tenemos que volver a repetir nuevamente. Pero lo importante en esto es que cuando yo empiece a dar la vuelta, cuando yo empiece a formar mi U, siempre miren por las dudas, siempre que acá en la primera fila que yo comencé, el arquito tiene que estar de este lado. Van a ver que aquí está la U y el arquito tiene que estar de este lado. Si está del otro lado, no van a poder continuar, porque si nosotros tejemos para este lado, vamos a llegar que el último arquito no va a estar sobre la primera fila, sino sobre la segunda y no va a estar bien. Entonces cerciórense siempre que el arquito, el primero de la primera fila, esté del mismo lado que está la U. Si está por el otro lado, está mal y van a tener que desarmar todo porque ya me pasó varias veces a mí que terminaba y estaba mal. Terminaba y estaba mal, entonces era por eso. Vamos a continuar, entonces, terminamos de hacer una unidad, si ustedes quieren llamarlo una U, lo que sea, pero va a ser siempre un motivo. Ahora tenemos que volver a tejer lo mismo, es decir, varios motivos. En total, para mi espalda vamos a comenzar tejiendo 6 motivos. Es decir, que yo ya hice uno y ahora tengo que tejer los otros. Bueno, todos se tejen de la misma forma que tejimos el primero, salvo que ahora, acuérdense que al comenzar nosotros el primero no teníamos dónde agarrarnos ni de dónde comenzar. En cambio, ahora el segundo va a ir agarrado al primero. Entonces vamos a empezar con este segundo motivo para que ustedes vean solamente esta primera parte, que es la que necesitan saber. Después las demás se tejen de la misma forma. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro segundo motivo. Y para comenzar el segundo motivo o cualquier otro, siempre vamos a comenzar de la misma forma. Vamos a empezar haciendo, en este caso, 9 cadenas. Yo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 cadenas. Ahora voy a contar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la sexta voy a hacer una vareta. En la sexta cadena hacemos una vareta y ahora realizamos otra vareta sobre la cadena que sigue. De esta forma comenzamos el segundo motivo y esta va a ser la primera fila. Ahora vamos a hacer la fila 2. Acá de nuevo vamos a hacer como hacíamos en la vuelta, es decir que ya empezamos a unir este motivo con el primero. Entonces ahora hago 2 cadenas y hago acá en esta pestañita que sigue un punto bajo. Nuevamente hago 2 cadenas, doy vuelta a mi tejido y hago las 2 varetas que me faltan. Una y 2. De esta forma terminamos de hacer la fila número 2. Vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3. Volvemos haciendo 3 cadenas, mejor dicho 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora tejo varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2. Hicimos la tercera fila. Van a ver que el comienzo va a ser, o la secuencia va a ser similar a lo que hacíamos al comenzar. Pero lo único que va variando acá es que vamos uniendo. Antes no veníamos uniendo, veníamos tejiendo. Hacíamos esto, después hacíamos 5 cadenas, 2 varetas, 5 cadenas, 2 varetas y así. Pero en este caso ya tenemos que ir uniendo, si no quedaría al aire nuestro tejido. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 4, hacemos 2 cadenas y unimos con la pestaña que sigue con un punto bajo. Nuevamente hago 2 cadenas, doy la vuelta al tejido y hago las 2 varetas sobre las varetas de la fila anterior. En este caso tenemos 2. Tenemos 4 filas. Ahora damos vuelta el tejido, nuevamente vuelvo a hacer. Ahora hago la fila 5, hacemos 5 cadenas y hacemos 2 varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1 y 2. Bueno, hasta aquí tejimos las 5 filas. Acuérdense que es parecido a lo que veníamos haciendo al comienzo, al primer motivo. Y ahora acuérdense que hacíamos 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta fila hacíamos un aumento. Acá también vamos a hacer los mismos aumentos. Entonces vamos a hacer la fila sexta y en la fila sexta vamos a hacer un aumento. Tejemos 2 cadenas, 1, 2. Y ahora hacemos un punto bajo sobre el arquito que sigue. Ahora tejemos 2 cadenas, 1, 2, damos vuelta el tejido y ahora tenemos que hacer el aumento. Voy a empezar haciendo primero una vareta y ahora tejo un aumento, es decir, 2 varetas en un mismo espacio. 1, 2. Acá van a ver que yo el aumento lo puedo hacer sobre la primera vareta o sobre la segunda, no tiene importancia porque son 2 varetas. Pero siempre vamos a tratar de hacer el aumento en el medio. Por ahí yo no estoy haciendo, por ahí capaz que en la fila yo no me acuerdo bien si lo hice en la primera vareta o en la segunda. Eso no tiene importancia, no va a cambiar nada. Digamos, los aumentos donde los hagamos siempre tratando de que sea en el centro. Bueno, hicimos las filas 6, hicimos el aumento y ahora volvemos a hacer lo mismo que hacíamos. Es decir, tejemos 4 filas normales, volvemos a hacer un aumento. De nuevo, tejemos 4 filas normales y volvemos a hacer un aumento. Entonces, vamos a continuar. Voy a hacer entonces ahora 4 filas normales. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tejo varetas sobre las varetas de la fila anterior. En este caso, acuérdense que son 3. 1, 2 y 3. Ahora hacemos la fila siguiente. Hacemos 2 cadenitas. Unimos con un punto bajo en el arquito. Nuevamente hago 2 cadenitas. Y hago las varetas sobre las varetas de la fila anterior, que son 3. Yo voy a tejer un poquito más rapidito, pero la secuencia es la misma. Terminé de hacer, ya hice 2 filas, me faltan 2 más. Doy vuelta el tejido, dejo nuevamente 5 cadenas, tejo sobre las varetas. Ahora hacemos la fila que sigue, hacemos 2 cadenitas, 1 con un punto bajo acá en el arquito, nuevamente 2 cadenitas, tejo sobre las varetas de la fila anterior,
que serían 3. Ya hice 2 y 3 varetas. Y ahora vamos a ver cuántas filas tejimos. Yo creo que aquí ya tejimos las 4. Van a ver, hicimos el aumento y ahora contamos 1, 2, 3, 4 filas. Entonces, en la fila que sigue vuelvo a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer esta fila, vamos a hacer el aumento. Hacemos 5 cadenas. Y aquí vamos a hacer el aumento. Entonces hago primero una vareta. Y justo que es la del medio hago el aumento. Es decir, tejo una vareta. Y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y ahora tejo una vareta sobre la vareta que sigue. En este caso, con el aumento voy a tener después 4 varetas. Van a ver que la secuencia de aumentos es la misma que hacíamos al comenzar. Y lo único que cambia es acá la unión, pero ya es fácil porque lo hemos hecho cuando regresamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tejer, voy a seguir mostrando un poco más esta parte. Vamos a tejer 4 filas normales y después volvemos de nuevo y hacemos otro aumento. Tejí las 4 filas normales, van a ver que hice el aumento, tejimos 1, 2, 3, 4 filas normales. Ahora vamos a volver a hacer otra fila con aumentos. Van a ver que estoy de este lado, entonces tejo 2 cadenas y ahora hago un punto bajo sobre el arquito que sigue. Ahora hacemos 2 cadenas y damos la vuelta y vamos a tejer una vareta. Ahora hacemos un aumento. Tejo una vareta y ahora tejo otra vareta en el mismo lugar. Y volvemos a tejer varetas sobre las varetas. Sería 1 y 2. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones, es decir, que vamos a seguir tejiendo ahora 4 filas más normales, después una fila con aumentos y así. Vamos a tejer la misma secuencia que tejimos al comenzar, es decir que vamos a hacer las 31 filas tal cual hicimos al comenzar. Van a ver que aquí lo único que quería mostrarles, que la única diferencia con la fila al comenzar era esto, lo de la unión. Pero después todo lo demás sigue igual, es decir que seguimos tejiendo de forma normal las 31 filas como lo hemos enseñado acá. Y cuando terminemos de tejer esas 31 filas vamos a volver nuevamente para mostrarles un poquito más de nuevo cómo vamos a hacer el semicírculo. Tejí las 31 filas al igual que hicimos acá. Ahora vamos a hacer el semicírculo. Vamos a empezar haciendo la primera fila. Acuérdense que comenzamos siempre haciendo la primera fila con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer 2 varetas. 1, 2. Ahora hacemos 2 media varetas. 1, 2 y ahora hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. Hicimos la primera fila del semicírculo. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. Hacemos una cadena para levantar la labor y tejemos 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora tejemos 2 media varetas. 1, 2 y ahora tejemos 2 varetas. 1, 2. Terminamos de hacer la fila 2. Ahora vamos a volver a repetir la fila 1 y 2. Voy a hacer entonces ahora la fila 3. Hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tejemos 2 varetas. 1, 2. Ahora hago 2 media varetas. 1 y 2 media varetas. Ahora tejo 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora damos vuelta el tejido y repetimos la fila 2, que sería en realidad en nuestro tejido la fila 4. Hacemos una cadena y ahora tejemos 2 puntos bajos, 1, 2. Ahora hacemos 2 media varetas, 1, 2, ahora hacemos 2 varetas, 1 y 2. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo filas. En total vamos a tejer 10 filas, contando desde la primera, repitiendo la fila 1 y 2. Terminé de tejer las 10 filas del semicírculo y ahora voy a tejer la última fila. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tejemos 2 varetas. 1,
2, ahora hacemos 2 media varetas, 1, 2 y ahora hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. De esta forma terminamos de hacer la parte de semicírculo y ahora volvemos a tejer tal cual tejimos en esta parte. Se me ocurrió ahora en este momento, para que tenga una mejor comprensión, que a cada motivo le vamos a llamar esta una fila de ida y esta la de vuelta o regreso. Es decir, que yo ya tejí en el segundo motivo, tejí la de ida y ahora voy a volver a tejer la de regreso, que va a ser tal cual tejimos acá. No cambia nada. En este caso mostré el segundo motivo, la primera fila de ida, porque era necesario para que ustedes vean la unión, y ya en esta no, porque van a ver que es tal cual tejimos esto. Pero vamos a empezar a hacerlo para que ustedes vean que es lo mismo. Bueno, vamos a empezar con la primera fila entonces. Acuérdense que aquí también tenemos que tejer 31 filas. Empezamos la primera fila haciendo 2 cadenitas y ahora 1 con la pestañita que sigue con un punto bajo. Hago 2 cadenas y ahora doy vuelta el tejido y tejo varetas sobre los puntos de la fila anterior. En total son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Hicimos la fila 1. Vuelvo a dar vuelta el tejido para el otro lado y ahora tejemos la segunda fila. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora tejemos varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Terminamos de hacer la fila 2, ahora hacemos la fila 3, hacemos 2 cadenitas, unimos con la pestañita que sigue con un punto bajo, hacemos nuevamente 2 cadenitas, damos vuelta el tejido y tejemos varetas sobre las varetas de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque van a ver que se vuelve a tejer tal cual tejimos el primer motivo. Bueno, entonces vamos a tejer tal cual el primer motivo, es decir que voy a hacer 31 filas y de nuevo voy a volver a realizar otro motivo más. En total para la espalda en esta primera instancia vamos a realizar 6 motivos. Es decir, cuando yo tenga estas 6 onditas completas voy a volver nuevamente.